hay una tendencia, en cada persona hay una tendencia a tomar las noticias de manera optimista o pesimista, más optimista, más pesimista, en fin. Hey, eso está en la naturaleza humana, unos son muy realistas y entonces tratan de verle todos las posibilidades a una situación dada. Pero otros no, si no me toca a mí ahora, pues no me importa y sigo contento. Ayer, no va a ser ayer porque el programa no sé cuándo va a pasar, pero el día antes de la grabación de este programa, se anunció oficialmente, ya sin lugar a dudas, que una extensión del tamaño de la provincia de Heredia se desprendió de la Antártida, claro, en forma de hielo. Bueno, sí, claro. O sea, un trozo de hielo de ese tamaño. Pero más que a mí me interesó ya por aberración profesional un dato. Dicen que son 2 billones, pero en billones ingleses, americanos, norteamericanos, no billones en español. O sea, 2.000 millones de millones. 2 billones son 2.000. Un millón de millones es el americano. No, 1.000 millones. 100 millones es el americano. No, 1.000 millones de millones es el americano. Así es. ¿Cómo es la cosa? 1.000 millones. Sí. En cambio en español es 1 millón de millones. 1 millón de millones. Sí, claro. Esa es la diferencia. Sí, 1.000 millones. 2 billones de toneladas métricas. Ahora, ese es un dato ya que para mí es muy más comprensible porque está el fenómeno de que el hielo flota porque es menos denso que el agua y entonces la misma cantidad de agua congelada ocupa más espacio. Eso es un detalle, digamos, que tiene importancia porque si no, no habría pececitos debajo del agua cuando está el invierno. ¿Eh? Pero bueno. Y que además ese pedazo de la Antártida es como una isla que ya está flotando. Bueno, ya salió, ya está flotando y es la provincia de Heredia, en el tamaño de la provincia de Heredia. Pero sin heredianos. 5.200 kilómetros cuadrados. Bueno, eso es el dato que están dando. Bueno, muy bien. Entonces son 2 millones de toneladas métricas de agua que se incorporan al océano. Bueno, ahora empieza. Nos pusimos a conversar en la red. Pero dice hoy que un científico que no afecta la magnitud del océano. Es que bueno, eso puede ser cierto y puede no serlo. Sí, pues claro. Todo es cierto si la masa. Si la masa esa estaba pegada por encima. Pero si estaba pegada por la parte baja, sí va a afectar. Ahora, donde el error básico inicial es que cuando se derrita, tampoco va a afectar porque el tamaño más grande que tiene el hielo, por ser hielo, va a hacer que el agua sea menos en volumen, quiero decir. 10 centímetros, calculan que 10 centímetros podría hacer crecer el mar Atlántico, el océano Atlántico. Bueno. Es una porción de hielo que se desplaza, si llega a desplazarse, hacia el Atlántico, no hacia el Pacífico. 10. Bueno, en el caso de que se disuelva todo. No, es que se va a disolver. Que no hay peligro para la navegación. Para mí es por la región. Muy aventurado. Por la región donde está. Hay rutas. No, pero no son importantes. Parece que solo las rutas turísticas. Sí. Pueden tener cuidado y hacer turismo en otra parte. No, pues van a hacer turismo para ir a ver el iceberg moviéndose. Claro, eso es así como van a verlo cayéndose. Claro. ¿Y saben dónde, además, es que saben dónde están, es como el Titanic que se encontró por casualidad. Pero lo que me interesaba a mí es la reacción de la gente, porque toda esta discusión puede durar horas, porque el significado es que algo importante está ocurriendo ahí.
No se trata de esa masa de hielo, sino toda la otra que queda ahí. Sí, claro. Porque si se va a estar desprendiendo, Quebrando. Y es enorme. que se derrita pronto o no, es otra cosa. Es una cosa enorme, ¿verdad? Entonces, Perdón, una pregunta, pero yo no sé, yo había entendido desde la escuela que en el Antártico, la masa antártida tiene una base de tierra. sí, Ah, bueno. pero eso que llaman los shells, Sí, sí. yo lo describo así. Supóngase un jugador de béisbol Ajá. con su gorrita puesta. Tiene que tener La visera está pegada a la cabeza y cualquiera diría flota en el aire, pero no, porque está sostenida por la cabeza. Pero si ahora usted le hace la travesura de descoserla, ¿qué le pasa a esa visera? Que se cae. Cae en la nariz del jugador. Sí, claro. Ese es el punto. Ajá. O sea, hay un área muy grande de la Antártida que se vería del espacio sin aparatos sofisticados, que es puro hielo. Claro, está el problema del hielo que está encima, que también es un gran volumen. Sí, claro. Y conforme se vaya saliendo, se va convirtiendo en agua. Pero lo que están diciendo también es que esa masa de hielo que se acaba de desprender no tiene esa base de tierra, sino que va a ser como un buque de hielo que va a empezarse a desplazar. Sí, Ese es el punto. Sí, claro. claro. Porque en el Ártico creo que ya estaba demostrado que se podía pasar por debajo. Ya lo hicieron, los rusos lo hicieron. Bueno, por eso es Pero que en el Antártico eso no se hace. No, en la Antártida no se hace. El continente. Ahora pueden hacer un canal. Se lo disputarán en Inglaterra porque esa es la porción inglesa de la Antártida. No, si ahora Por las resulta Malvinas. una probabilidad es que ese iceberg al final vaya a escorar lo que quede cuando llegue a las Georgias, ¿cómo se llama? Del sur, que son inglesas. Entonces se van a poner. Hay unas islas que quedan cerca de las Malvinas, o las zonas del sur, que se llaman las Falkland. Georgias por San Jorge. Por el rey Georgias Jorge. del Sur o algo. Georgia. Bueno, tienen el nombre del rey Jorge, uno de los tantos. Y entonces, la pregunta es si se ponen a vender granizados los ingleses. No, es una broma, pero esto no, pero el fenómeno, lo que yo digo es a esto. Hay personas que en la red que lo han tomado como a la ligera. Dicen, no, pues si no va a pasar nada, no va a pasar nada. Tiene que ver con ese iceberg. Sí. Se le puede vender a Arabia Saudita para que se lo lleve y tenga mucha agua dulce. No. Un Para que amigo lleguen los mío muy desiertos. malcriado lo llamaría eso a los valeverguistas, los salvadoreños. No, es que en Alajuela somos más Candorosos. decimos los mevalimpitistas. No, pero, sí, y la verdad es que el fenómeno es importante, es interesante, claro, es interesante, pero es importante porque desmiente un poco en abundancia el negacionismo del cambio climático, ¿verdad? No lo asocian al problema del cambio climático, la ruptura de la Antártida. No lo han asociado. No lo están asociando. Por eso no lo han asociado. Los especialistas, meteorólogos y toda esa gente que estudia esa cosa. Te apuesto mi cabeza a que antes de un mes lo empiezan a asociar. No, Bueno, salvo que la mano Trump esté diciendo que no. Bueno, ok. Es que Entonces Eso ahí, es, claro. Es por que ahora no lo están asociando. ¿Cómo se explica? ¿Cómo puede no asociarse con eso si se trata de un desprendimiento que es causado por un debilitamiento de esa masa misma? De la Sí, claro. corteza helada. En todo caso, si yo no fuera terráqueo y me pusiera en marciano, estaría viendo el fenómeno con algún interés,
para ver dentro de 100 años, no inmediatamente, a cuáles desastres va a estar asociado. Sí, claro. Hay un... Sobre todo si hubiera un derretimiento Exacto. de esas aguas más, Si fuera más rápido de lo que se sí, espera. sí, claro. Sí, Sí, claro. porque los cálculos es que está ocurriendo más rápido de lo que los modelos habían dicho y todo En el eso. Ártico está pasando. Sí, claro. No, ahí es mucho más derritiendo evidente ahí, porque claro. ya... Es tremendo, ¿verdad? Ya incluso un acto... Solo mentes de veras tan extrañas, para no usar un calificativo peyorativo, como la de Trump, puede pensar que eso, que no es cierto, que no hay nada, que son cuentos chinos, como dijo él. Ojalá tenga razón, pues digo yo, ojalá tenga razón Pero y así eso sabemos es- que no va a haber una catástrofe. Pero la verdad es que no parece que la tenga. No, en absoluto. Simultáneamente con esa noticia tan grave del desprendimiento de la Antártida, también se ha publicado recientemente que encontraron restos antiguos humanos en México Sí, que Una ahora mujer. los atribuyen, Laia, sí. le llaman Laia, que los atribuyen a ser los restos más antiguos de América. Los Unos restos- 1.300 millones. No, 13.000 años. Es más bien, 13.000 más bien nos años. hicieron más jóvenes. No, pues lo pusieron millones. ya No, lo de los No, millones no, es no, otra no, historia, no, no. es otra historia. Eso es allá en África. Eh, En África sí. Pero aquí en América, cuando yo estudiaba en la universidad en el año 67, antropología, curso ahí con el querido maestro chamán, gran chamán Carlos Aguilar. En esa época estaba de moda el hombre de Tepexpan, también de México. Después yo conocí las ruinas de Tepexpan y estuve ahí, ¿verdad? Como a 60, 70 kilómetros del Distrito Federal en México. Y se decía que Tepexpan tenía 23.000 años. Pero después lo fueron, a medida que se fue perfeccionando la forma de medir el tiempo de estos hallazgos, lo fueron bajando a 17.000, ¿verdad? Y ahora estos últimos hallazgos dicen 13.000 años para esta mujer Laia, que le han llamado Laia. La reconstruyeron, Pero entonces van a hacer un es- artificio para mostrarlo en no sé dónde. Sí, en todo eso lo hacen. plástico, van a hacer. Pero, digamos, eso es eso porque encuentran esos restos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo nosotros tenemos aquí los hallazgos de mamut, de elefantes esos gigantes que hubo ahí en Tibás y en esa zona, Sí, sí. que son de 10.000, 12.000 años, ¿verdad? Y para él, de 10.000, 10.000 años, 12.000 años. recientes. Sí, sí. Es que se me Y tenemos puntas de lanza que fueron usadas en ese mismo periodo. Es decir, al final, Eso está en el museo. Las puntas sí, de claro, lanza, ahí están. Sí, claro. Y están las molares de esos Sí, bichos. sí. Y entonces uno dice, si aquí estábamos en 11.000, 10.000, 12.000 años ya con cazadores, ¿cómo están determinando, por ejemplo, que en México esta señorita, pues una joven, tenga 13.000 años y la ubiquen como la más vieja? Sí. Eso fue digamos, lo que me puso a pensar a mí, digamos. Sí. Porque está bien que uno vaya precisando hacia acá, si somos más jóvenes o si somos más viejos. Son Sí, los hallazgos sí. los que dicen. Pero si nosotros tenemos hallazgos aquí de saber que había presencia humana hace 10.000 años, o 11.000 o 12.000 años en Costa Rica por las puntas de lanza, no se podría decir que en 1.000 años, 1.000 años de diferencia entre, Sí. entre nosotros y la mexicanita. Es el mismo continente. Esto es Lo una que pasa es que no hemos derivación. encontrado restos humanos, lamentablemente, pero bueno, ojalá pudiéramos encontrarlos. Que es curioso eso. Bueno, Ahora, claro, primero, una de las cosas que hay análisis sobre cuándo fue que se levantó esa parte del puente de las dos Américas. Eso de sí está Centroamérica. determinado. Sí. Sí. ¿Hace pero cuánto? esos son Sí, millones. No, eso ya bastante esos cercano. milloncitos, sí. no, millones. No, es que eso ya, sí- es que eso sí tiene- estamos hablando de miles de años, mientras Sí, sí. que Sí, el otro es millones. son millones, eso Sí. por Sí. 15 millones o algo así de años. Bueno,
Por eso, y pues, de ya Costa habría una Rica los diferencia. primeros levantamientos son Golfo Dulce y Nicoya, Sí, sí. que son las partes más antiguas. Pero- Sí, por eso es que son tan propensas a los movimientos sísmicos. Sobre Es todo que en seguimos Nicoya. levantándonos. No, justamente, no. Es que como hay, como hay movimientos Todos los sísmicos, años nos levantamos unos milímetros. Es que nosotros no tenemos conciencia de eso. Sí, claro. Imagínate. claro, sí. Vamos creciendo. O sea, es que estamos, Es un levantamiento consuetudinario. solo estamos Claro. diciendo que estamos dando testimonio de algo que comenzó a ocurrir tal vez hace 17 millones de años. Sí, claro. Y se fue levantando y al principio la mayor parte estaba debajo del agua y se seguía levantando debajo del agua hasta que emergió. Es muy bonita esa idea, porque Sí, pues sí. finalmente, sí, ahí vamos para arriba. Quiere decir que los primeros habitantes de esa zona eran anfibios, porque los otros fueron migrantes que pasaron por el No, puente. pero habitantes, De un lado para otro, Sí, sur a sí. norte. Claro, no, reptiles y eso sí, reptiles. pescaditos. Vos, acordate de aquel libro que me recomendaste, No, y las Tras aves. las huellas de Adán, cómo se mencionan cómo van operando los reptiles y los pescados y todo, cómo se van metiendo a la tierra. Pues sabes que Es yo creo que interesante. uno se complica mucho pensando en esas cosas y la verdad es que a ratos se da cuenta de que es tanta la información y a veces tan contradictoria, no porque sean incompetentes los que la manejan, sino porque son condiciones muy difíciles para dar datos. Que acaba uno pensando que qué suerte sería ser creacionista. Sí, no tiene que pensar en todas esas cosas. Sí, claro. Sí, sí, claro. Un solo libro y ya tenemos todo Ya está. resuelto. ¿Ah? Y es que ahora cuando conversamos, yo me voy dando cuenta, pero si de esto yo no sé nada, a pesar de que me he leído tipiscuichal de cosas. Y sigo en babia. Sin embargo, es fascinante la idea de que ¿Vos esto crees? esto Perdón. comenzó como una pelota incandescente que se fue enfriando y después, mire qué Oíme, lindo. Sí, ¿Vos claro. crees que seguís en Bavia? De repente surge una información y ¡pic! Bueno, se es- te despiertan. No, claro, eso es, Sí, pero es- ahora es no, ahora no curiosísimo. hace falta. Ahora no hace falta. Está Google. Sí, Google, sí, claro. Eso es lo que me han dicho algunos. ¿verdad? Está Google. Ah, sí. ¿Por qué voy a aprender todas esas cosas si está Google? Está Google. Qué va. Pero bueno, finalmente hay una circunstancia que se nos escapa porque nuestra vida es muy corta. Esta carambada se está moviendo agitadamente siempre. El planeta es catastrófico en su esencia. Tiene vida. ¿Mm? Es que tiene vida. Sí, claro. Tiene claro. vida, Sí, sin claro. duda. Las rocas no son inertes, para decirlo literalmente. Sí, claro. Sí, No están muertas. están en un proceso que no vamos a entender completamente nunca, pero que además incide sobre nosotros. De pronto un tiro se abre un hueco en un lugar y ya sale un volcán que nos Eso de hace- Rusia, esos huecos, todavía no lo han podido identificar qué es lo No, que pero- pasa, que salen esos huecos. Sí, eso es relativamente nuevo. ¿Hace cuánto Bueno, es? nuevo para nosotros, Sí, a lo mejor claro. ya ocurrió en otra época y Sí, y los claro. cazadores de mamut Bueno, se preguntaban, ¿qué diablos está pasando? Sí, así es. Pero de veras, sí, hay una Sí. permanente evolución terráquea, como puede ser una evolución permanente en el universo. Sí, se destruyen estrellas, se chocan artefactos contra otros, esos agujeros negros que son nada más que estrellas destruidas que se... Yo no he entendido muy bien lo de los agujeros negros. Vos que sos más científicos, Ah. ¿qué pero es eso es- la negatividad? del- ¿Cómo sentir la naturaleza? Es una cosa difícil. Sí, Porque al final uno siente uno. Es decir, más o menos si uno hace algún ejercicio por práctica personal, uno puede más o menos percibir los órganos del cuerpo, uno puede percibir su corazón. ¿Ah? Yo he hecho una prueba con mis nietos hace pocos días en ese sentido, de nietillos de 6 años a 3, ¿verdad? Que pusieron mucha atención en la prueba de ponerlos a tratar de hacer sentir su tuk-tuk del corazón, ¿verdad?
al final todos lo sintieron. Yo no sé si era cierto o no, pero de todas maneras todos lo sentían después de someterlos a una rigurosa explicación de la importancia de cómo fluía la sangre y todo eso, todo el cuento que yo les metí, ¿verdad? Y tranquilamente acostaditos ahí en una especie de bosque que había. Un relax. Sí, en un relax. Los puse a que trataran de sentir su cuerpo, todos tuvieron esa sensación, pero después los puse ahí mismo, alrededor de las 4 de la tarde, cuando están los pajaritos ya llegando a los árboles y todo eso, a que trataran de percibir esos sonidos de la naturaleza y los árboles, y yo decirles, y el aire, y yo meterles todo el cuento, a ver si sentían el movimiento de la tierra. Por supuesto que ninguno lo sintió, pero... Bueno, pero fíjate que eso que estás diciendo... Pero les hice una prueba de existencia que yo creo que nunca la van a olvidar. No, eso que estás comentando es una prueba fehaciente de que la Tierra no es inerme, es decir, Sí, claro. que el planeta es vivo, y por cómo crecen los árboles, cómo crecen es que es la Tierra misma. Es decir, que tiene una serie de elementos nutrientes y una serie de... Y solo los elementos vivos tienen esas cosas. Sí, claro. Por eso, ¿no? Pero era un problema como también de Muy percepciones. interesante, Es decir, sí. oír los animales, oír los cantos de los claro, pájaros, claro. oír grillos, oír un montón de detalles que no era tan fácil, chicharras, en fin, un montón de cosas que yo más o menos les iba diciendo cosas, pero algunas tal vez se las inventé y todo, pero al final de cuentas la idea era que ellos trataran de percibir, que pusieran las manos así, sus palmas sobre la tierra y todo acostaditos ahí, todo, ¿verdad? Sí. Y todo muy correctos, hacían todo el ejercicio, ¿verdad? Yo tuve la experiencia de ir algunas veces a una casa de amigos donde trajeron una maceta de alguna parte de allá por el lado de Turrialba o así. Bien, la maceta bien, con la planta no me acuerdo qué era exactamente, pero ahí estaba, crecía lozana. Pero desde que llegó tenía una característica. En su follaje, sin que nadie lo pudiera ver, había un insecto. Me imagino como el tipo grillo, que tenía un sonido. De pronto hablaba por hacer un sonido que consistía en un solo clac, como el de una castañuela. Muy rítmico, como muy cronometrado. Y entonces acabaron los muchachos y los niños de la casa por ponerle un nombre. Tenis. ¿Cómo? Tenis. Pareció Claro. un partido de tenis. Sí. Pero nunca lo vieron, por lo menos. Y bueno, yo no era que tenía todo el tiempo para verlo, pero nunca lo vieron. Y sin embargo, mucho tiempo duró el tenis. Tenis era un personaje, una mascota de la casa. Ay, mira, voy a tenis. Y ahí estaba Tenis tirándole en la camiseta. Hasta que un día dejó de sonar Tenis. Y ahí la única explicación era que se había muerto Tenis. Claro. Alguno de ellos dijo, no, a lo mejor es que se consiguió pareja y se fue a ver otro parte. Puede ser también. Sí, claro. Pero nunca. Pero ese detallito tan simple le había dado vida a una cosa que de una manera muy particular, era una planta que jugaba tenis. Sí, claro. Bueno, dicen que hay que aterrizar. Realmente uno, si se pone a pensar con detenimiento, es que se percata de la forma viva de todo en la naturaleza, ¿no? Es decir, que es increíble. Los detalles más pequeños le van demostrando a uno que esto no es materia inerte, no, aquí hay vida. Cuando se produjo aquel eclipse solar, que fue como a las 3, 4 de la tarde. Aquí. Sí, la total. Sí, total. Yo recuerdo que nos reunimos ahí en casa, la familia y los carajillos. Y a medida que se iba oscureciendo, ¿verdad? Empezaron los cantos de los grillillos del patio y todo eso. Sí, como si fuera de noche. Sí. Matemáticamente les cambió el reloj biológico a todos. Sí, así es. Y cambió y otra vez igual.